Radio Nacional nuevamente con la familia Said, integrada por la señora Parvin de Said, el arquitecto Yapur Said y Darío Said, quienes integran el grupo religioso La Fe Bahá'í. Yo le llamo, buenos días, yo le llamo grupo religioso y creo que no estoy errado, porque en realidad es un grupo religioso, ¿no es cierto? Ayer habíamos dicho de una nueva religión, como la es la Fe Bahá'í. Y me gustaría, arquitecto, que usted nos diga, en 2 o 3 palabras, nos resuma lo que en el informativo de ayer de Radio Nacional nos había comentado. ¿En qué se basa esta nueva religión para, por lo menos, esta zona, que no era conocida hasta hace muy poco tiempo? Sí, como ayer estuvimos hablando acá, la Fe Bahá'í es una religión revelada, universal y independiente, nacida en Persia a mediados del siglo XIX, cuyas enseñanzas fundamentales anticipan en más de 100 años los principios de la Carta Orgánica de las Naciones Unidas. Muy bien, ¿cuáles son esas verdades, o que es lo que comentaba recién el arquitecto? Algunas de las verdades de la Fe Bahá'í. Hablamos en qué se basa. La señora de Said ayer nos hablaba de las enseñanzas básicas. Pero ustedes, por el material que han traído, nos pueden llegar a comentar o a leer algunas de esas verdades de la Fe Bahá'í. ¿Es posible? Sí, cómo no. El principio fundamental de la Fe Bahá'í es la unidad de la raza humana. Ese es el principio fundamental que ha traído Baha'u'lláh para esta época. Para llegar a este principio ha traído algunas enseñanzas, como por ejemplo la libre investigación de la verdad. La religión debe ser causa de armonía y la unión. La religión debe estar de acuerdo con la ciencia y la razón. La igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer. La paz universal, la educación universal, solución espiritual del problema económico y social, un idioma auxiliar universal. Estas son algunas de estas nuevas enseñanzas que ha traído Baha'u'lláh, fundador de la Fe Bahá'í. Usted mencionaba, señora de Said, la base de todas las religiones es una sola, ¿no es cierto? Por supuesto que todo grupo religioso apunta a lo mismo, ¿no es cierto? A un único Dios, apunta hacia el bien. Seguro. No tengo conocimiento de que alguna religión apunte a lo contrario, ¿no es cierto? Es difícil lograr esa unión de todas las religiones. Y si es difícil, ¿ustedes mantienen contacto con grupos religiosos fuera del Bahá'í, por supuesto? Pienso que no. En todas las cosas, cuando hay apoyo de Dios atrás de las cosas, no es difícil lograr, ¿no? Lógicamente, en punto de vista que uno mira que hay tanto desunión en el mundo actual, y para que sea un mundo unidos, como racialmente, como religiosamente, o políticamente, o de todas clases sociales se unan, todo esto le parece una meta lejos y muy difíciles. Pero nosotros tenemos fe que cuando una meta está enviado por Dios por medio de sus profetas, en este caso para esta época por medio de Baha'u'lláh, no va a ser difícil. Nosotros tenemos contactos con todas religiones, con todas las razas, con todas clases sociales. Le llevamos mensajes para toda parte del mundo. En Argentina, más de 300 localidades ya conocen la Fe Bahá'í. Hasta tenemos dentro los mapuches y matacos y tobas, que son indígenas de este país, está Bahá'ís, ¿no?, que han recibido la enseñanza Bahá'í.
Entonces, tenemos un contacto muy armonioso y muy, digamos, con mucha fraternidad entre diferentes clases sociales y razas. Les llevamos la fe a presidente del país, a los reyes, a clases profesionales y también al campesino, al indígena, a pobre, a todo clase, porque el mensaje de Dios es para todo el mundo. Claro, yo al decir difícil me refería a que puede ser difícil pero no imposible. Difícil por lo que usted decía, de los problemas sociales, económicos que existen a nivel mundial, el odio que existe hoy en día, las guerras, etcétera. Ustedes comentaban en el informativo ayer el origen de esta religión, que es en Irán, en Persia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa allá con la fe bahá'í en Irán, teniendo ahora en la actualidad gobernando a la Ayatollah, ¿no es cierto? ¿La situación cambió para la gente que sigue esta religión? Hoy en día, ¿cómo está la fe bahá'í en esa zona? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque realmente uno se ve que todavía existe un poco odio dentro de diferentes religiones. Por ejemplo, como usted mencionó muy bien, este gobierno revolucionario islámico que se fundó casi 5 años en Irán, está desacuerdo con todas las demás religiones. En este país reina la fe musulmana y lamentablemente sus dirigentes piensan que único que van a paraíso son los musulmanes. Y los demás... ¿Es una religión egoísta? Una religión egoísta. Fanático. Tiene mucho fanatismo. Entonces, a las demás religiones seguidores de otras religiones, ellos piensan que son herejes. Y esta es en el siglo XX que estamos viviendo, es un lamento muy grande que surge un gobierno fanático, religioso, que no respete derechos humanos para los demás y piensan que ellos son ellos son mejores. Perdón. Actualmente los bahá'ís tenemos mucho problema en Irán, a pesar que la fe se originó allá. Ellos no quieren, los musulmanes piensan que su profeta es último profeta. Y ya quedaron ahí nomás sin moverse, sin pensar en otras culturas, en otras religiones. Sin embargo, los bahá'ís decimos que hasta que existe el Dios, existe humanidad, vienen profetas de parte de Dios. La fe bahá'í no dice que Baha'u'lláh, quiere decir gloria de Dios, nombre de su profeta, es último profeta. Si no pensamos que es unos de profetas que han venido y en futuro van a venir cada 2000 años, cada 1500 años, según la historia está mostrando, han aparecido profetas que son como maestros de diferente clase de desarrollo del ser humano. Imagina usted de tiempo que nuestros abuelos, antepasados, vivían en cuevas. Hasta ahora, el ser humano ha progresado mucho. Entonces, profetas que han venido de parte de Dios debían hablar en forma distinta a gente de 2000 o 3000 años pasados que gente de hoy. Y se lo puede con ese criterio considerar, por ejemplo, a Jesucristo como uno de los profetas también enviados. Exactamente. La fe bahá'í piensa que, por ejemplo, sabeísmo fue una religión. Después, hinduismo fue una religión. Su profeta era Krishna. Judaísmo fue una religión que apareció 1500 años antes de Cristo. Su profeta fue Moisés. Y zoroastrianismo, que casi 1000 años antes de Cristo apareció. Su profeta fue Zoroastro. Entonces está Jesucristo también, que apareció en año 1,
según calendario cristiano. Entonces, uno de los profetas que guió a humanidad de 2000 años antes hasta ahora, trajo paz, trajo amor, trajo colaboración dentro de varias naciones que antes eran guerreros. Por medio de la enseñanza de Cristo acercaron uno a otro. De ahí se clarifica lo que ustedes decían, bueno, hoy en la nota, iniciándola hoy y también ayer en el informativo, de la aceptación de todas las religiones, ¿no es cierto? Yo no sé si perdón, yo le interrumpí, arquitecto, a lo mejor tenía algo más que agregarnos. Únicamente quería agregar que, por ejemplo, para los bahá'ís, la fe musulmana y su profeta Muhammad es un fe de Dios, y su profeta de parte de Dios era uno de muchos maestros que aparecieron en el mundo para guiar a la humanidad. Hoy día la fe musulmana, especialmente en este gobierno islámico, ha caído en caos y a prejuicio. Y sin embargo, fundamento de la fe musulmana no dice que hay que matar a quien que no creen en Muhammad, por ejemplo. Sí, en tiempo de Muhammad, para defensa de los musulmanes en este tiempo, había varias guerras, pero era en forma de defensa. No era para matar gente que si no aceptan la fe musulmana van a matarlos. Ahora están equivocados los dirigentes actuales. Piensan los que no son musulmanes, son intocables, sucios o cosas así. Sí. Y tenemos lamentablemente para los bahá'ís una persecución muy grande. Casi mataron 300 inminentes bahá'ís en Irán durante estos 5 años. Los bahá'ís en toda parte del mundo levantaron su voz contra podemos decir, salvajismo. Hasta, por ejemplo, presidente Reagan en el Senado de Norteamérica habló que todos dirigentes del mundo deben levantar su voz contra esta injusticia que está pasando a los bahá'ís en Irán. Puede ser que no sea tanto una religión, sino una secta. Yo creo que la secta es la que, la palabra lo dice, algo cerrado, que no permite el ingreso de otros, ¿no es cierto? ¿Puede considerarse así una secta la fe musulmana en estos momentos, o por lo menos en esa zona? No. Yo me guío por lo que usted dice, si uno no es musulmán, es intocable, es sucio, no se lo puede considerar, o sucede en esa zona nada más del mundo, ese fanatismo. Claro, dentro de la fe musulmana existen dos sectas, chiita y suní, ¿no? Ahora, lo que están realmente con más prejuicio y más fanáticos son los chiitas, que actualmente en Irán existen, bueno, el gobierno es chiita, y que se levantó contra de los bahá'ís y de los demás. Hay también otras religiones que tienen problemas, ¿no? Ahora los bahá'ís en este país son la minoría más grande del país. Y son la única religión que aceptan a Mahoma. La religión islámica aceptan como una profeta mayor. Por ejemplo, los cristianos o los judíos, zoroastrianos que no aceptan a Mahoma como una profeta. Pero la fe bahá'í sí acepta a Mahoma. Pero sin embargo está en persecución. Los llevan a los bahá'ís a cárceles, los torturan, sacan todos sus bienes, sus edificios sagrados que tienen en Irán, demolieron todo, mataron familias enteras, lo llevan los jóvenes. Año pasado lo mataron 16 jóvenes en Shiraz, que es una de las ciudades de Irán, jóvenes de 18 años, de 17 años, de 25 años, todos ingenieros, médicos, estudiantes. Todos son jóvenes bahá'ís que están trabajando para el bienestar de la humanidad y llevar adelante la meta de unidad de la raza humana. Entonces, como lo llevan y lo piden de ellos, que si firman un papelito que no son
bahá'ís lo dejan libre, pero si dicen que sí, que lo matan. Y todos estos jóvenes, ninguno querían firmar papelito y le dieron su sangre para que el árbol de la fe crezca, ¿no? En toda parte del mundo. De una manera son los mártires que tiene toda religión, Todas ¿cierto? las religiones, claro. Darío Said, con él habíamos dialogado también ayer, es integrante de la fe Bahá'í. Contanos, Darío, con tus 14 años casi, ya en pocos días 14 años, ¿cómo se realiza una de las asambleas de la fe Bahá'í? Bueno, te voy a explicar un poco el orden administrativo Bahá'í. Sí, en una ciudad donde hay más de 9 Bahá'ís, se forma una asamblea espiritual Bahá'í. En esa ciudad, donde hay 9 Bahá'ís o más, entonces al haber más de 9 Bahá'ís, esa asamblea es elegida por voto secreto. De forma democrática. Exactamente. Y ahí se forma una asamblea espiritual local y que atiende los asuntos de esa comunidad. O sea, por ejemplo, supongamos una ciudad, Buenos Aires, supongamos. Ahí hay 100 Bahá'ís, entonces todos ellos eligen democráticamente una asamblea espiritual local. Luego, a nivel nacional, también es elegida democráticamente entre todos los Bahá'ís de la Argentina una asamblea espiritual nacional que siempre son 9 miembros. Y a nivel internacional hay una Casa Universal de Justicia. La Asamblea Nacional sería un poco la que coordina la actividad de las comunidades más chicas. Coordina, o sea, al ser nacional, coordina todo lo correspondiente a ese país. Por ejemplo, en este caso la Argentina. Bueno, la función que tienen las asambleas es ver todos los asuntos que necesita esa ciudad para el progreso de la fe, tanto, o sea, el progreso de la fe y aparte el progreso de la misma comunidad. O sea, aunque no sean Bahá'ís, el progreso, tiene que ver el progreso cultural de esa comunidad. A eso iba, no es lo espiritual solamente, sino también puede ser que sea en lo cultural, social, en lo social. Exactamente. Bien. Entonces todo esto, la asamblea, como tiene 9 miembros, todas las decisiones que toma están en base a la consulta. Entonces, por supuesto, la mayoría es la que toma la decisión. ¿Estas reuniones se realizan, hay un día determinado o se realizan según las necesidades? Bueno, sí, la fe Bahá'í tiene un nuevo calendario que está compuesto por 361 días, tiene 19 meses de 19 días. Y luego quedan 4 o 5 días en los años bisiestos, donde son llamados días intercalares, que son días de fiesta y regocijo. Y cada 19 días, en cada comunidad hay una fiesta de 19 días, se le llama. Ahí todos los Bahá'ís se reúnen. Esa fiesta tiene su parte espiritual, donde se leen escrituras sagradas escritas por el fundador de la fe, Bahá'u'lláh. En la parte espiritual se leen oraciones, escritos sagrados. Luego hay una parte administrativa donde se leen informes, tanto de comités, el desarrollo o la actividad que se realiza, la actividad que se realiza en toda esa ciudad. Y luego hay una parte social donde bueno, se come algo, se sirven unas masitas y los Bahá'ís charlan amenamente entre ellos. Muy bien. No sé si nos quedaba algo más para comentar que ustedes quieran agregar, ya llegando al final de
de la charla. Bueno, no sé si Darío mismo quiere decir algo de actividad de jóvenes bahá'ís, especialmente en este año que es anunciado por Naciones Unidas como el año internacional. Exactamente, las Naciones Unidas proclamó que este año es el año internacional de la juventud. De la juventud, y llamó a todos los jóvenes que trabajen por la paz mundial y el desarme mundial, ¿no? Y como la fe Bahá'í, uno de sus principios básicos es la paz mundial, ¿no? Entonces, yo invito a todos los jóvenes que, si desean, que investiguen esta religión, y que Dios quiera que todos unidos podamos trabajar por ese fin, ¿no? Yo veo, Darío, que tenés un librito, se titula, a ver, ponemos el nombre, El alba de una nueva era, y tenés separada una de las páginas. ¿Cuál era, sí, qué es lo que yo quería decir algo antes, que la fe Bahá'í tiene mucha literatura escrita por el profeta de la fe. Tiene más de 100 libros escritas por el profeta, por su sucesor, que es muy vasto, o sea que hay respuestas a cualquier pregunta sobre eso, ¿no? Y yo quisiera leer una estrofa de las palabras de Baha'u'lláh. Adelante. Oh hijo del espíritu, mi primer consejo es este: posee un corazón puro, bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna. Oh hijo del ser, ámame para que yo te ame. Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti. Sábelo, oh siervo. Muy bueno. Es parte de uno de los libros que edita la fe Bahá'í, que es, usted había comentado la cantidad de libros de literatura, bueno, Darío también lo decía, ¿no? Que tienen 100 volúmenes, 100 volúmenes, libros sagrados que tenemos en la fe Bahá'í. Esperemos, ojalá si hay oportunidad, podemos semanalmente presentar algunas partes de este libro en Río Gallego y Río Turbio. Ya hicimos un programa quincenal para que pensamientos bahá'ís puedan llegar a poblaciones de diferentes partes del país. Justo directores de Radio Nacionales en estas dos ciudades aceptaron que tengamos este programa quincenal para leer partes de libros sagrados bahá'ís y pensamientos bahá'ís. Muy bien, y sí. Especialmente el propósito de esto es elevar el nivel de cultura de la comunidad. O sea, con temas como la educación de niños, la existencia de Dios, son temas que es necesario para cualquier persona, ¿no? Y cerrando la nota, es bueno entonces aclarar que este grupo religioso, la fe Bahá'í, no es una secta, no es un grupo de fanáticos. Y yo creo que son dos conceptos que hay que aclararle bien a la audiencia que está escuchando. Familia Said, les agradezco el haberse acercado una vez más a nuestros estudios, y por supuesto que continúen adelante en esta gira que están realizando por toda la Patagonia. Exacto. Agradecemos mucho su atención, especialmente a Radio Nacional, que ha dado esta oportunidad a nosotros, que en esta bella ciudad Ushuaia podíamos tener esta conversación con mi población. Yo quería pedir que, si me permite, voy a recitar una oración chiquita de Baha'u'lláh para la unidad de todo el mundo entero. Oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revélales tu gran propósito. Puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerza para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismos,
sino guía sus pasos con la luz de conocimiento y anima sus corazones con tu amor. Verdaderamente tú eres su ayuda y su Señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.